es, a ver, yo creo que la clave está en encontrar la metodología de cómo estudiar para esto, porque no sirve de nada como memorizarte todos los conceptos y como aprenderte las definiciones, porque al final lo importante de este ramo es saber aplicar precisamente, bueno, y sobre todo este semestre, el tema del desarrollo. Y el día de mañana poder decir con justificación, sabéis que no puedo hacer esta actividad en un primero básico porque mis estudiantes todavía no son concretos. Como a eso apunta. Entonces, como, porfa, háganme todas las preguntas que quieran, eh, desde lo administrativo, o cómo poder hacer la prueba, o cómo aplico esto, hasta el tema de contenido. Em, si es que de aquí a un ratito nos surgen preguntas, empiezo un poco más con el contenido. Pero en el fondo, claro, no sé si en una hora alcancemos a abordarlo todo, porque igual es harto. Por lo que me dijo la Sofi, estos eran los contenidos que les iban a entrar ahora. Yo igual agregué la teoría bioecológica, que normalmente eso siempre está al principio, la teoría de la mente, que está también dentro del desarrollo cognitivo, bueno, juego, apego y desarrollo psicosocial. No sé si es que hay algo que me haya faltado, que me puedan decir. Mm, Voy a partir nomás entonces. Porfa, de verdad que si quieren hacerme una pregunta en cualquier, o sea, no tengan miedo de interrumpirme o de pararme. Si les surge cualquier duda, escríbanme al chat, si háblenme por el micrófono, si quieren no poner la cámara, yo feliz. La idea es que no esté yo hablando todo el rato, ¿ya? Entonces, el desarrollo. El foco de este semestre es precisamente el desarrollo integral. Ustedes, por lo que vi hasta ahora, alcanzaron a ver desarrollo cognitivo y desarrollo psicosocial. Más adelante van con el desarrollo moral, desarrollo espiritual, desarrollo físico. Entonces, primero tenemos que entender qué vamos a entender, no, valga la redundancia, qué vamos a entender cuando hablamos de desarrollo. Eh, y en ese sentido es clave entender que el desarrollo no es como lineal, no va, por- bueno, va a sonar un poco complejo. Por mucho que lo definamos en etapas, no es que pase una cosa primero, la otra después, sino que es más espiral, ¿ya? Eh, Nunca para, uno nunca deja de desarrollarse. eh, y bueno, nunca vamos a hablar de desarrollo normal, sino de desarrollo normativo, cuasi normativo y no normativo. Precisamente porque, eh, por ejemplo, no sé, cuando hablamos de desarrollo cognitivo, si es que un niño tiene 8 años y todavía no es preoperacional, eh, no es que haya algo mal en él, como no necesariamente. Claro, si es que tiene 5 años y todavía no habla, y estamos hablando de un desarrollo normativo. Pero, por favor, nunca, nunca, nunca ocupen el término normal o no normal cuando hablamos de desarrollo. Llámense con normativo, cuasi normativo y no normativo. Es como la terminología que corresponde. Bueno, cuando hablamos de desarrollo tenemos controversias que son como conceptuales en términos de que la teoría todavía lo está discutiendo, ¿no es cierto? Y que, aunque nos gustaría tener una respuesta, todavía como que está en discusión. La primera tiene que ver con cuánto influye en el desarrollo de nuestra herencia versus el ambiente en donde nos desarrollamos. Y para eso se han hecho estudios. Yo creo que además han escuchado como el tema de que ponen a dos gemelos en dos ambientes distintos, entonces se supone que tienen la misma herencia, la misma genética, y cómo se desarrollan. Eh, la verdad es que lo que sí sabemos es que estos dos componentes sí tienen un factor en el desarrollo, pero hasta el día de hoy no podemos afirmar que uno tenga más peso que el otro. Lo mismo pasa con la sincronía versus la heterocronía, que tiene que ver con las etapas en las que pasan las cosas. De repente no siempre van a ir en el orden que se esperan, y eso no significa que haya como una falla en el desarrollo o un desarrollo no normativo, eh, sino que, como les decía, el desarrollo funciona de manera espiral. Y lo mismo pasa con la continuidad versus descontinuidad, como eh, no todo siempre tiene un orden establecido, como que hay que no esperar, a ver, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, Piaget tiene los estadios, y si es que un niño tiene 8 y todavía no pasa, como no es que tenga un problema, sino que estas etapas, dependiendo del sujeto, van variando un poco, son más flexibles.
Bueno, cuando nos referimos al desarrollo, es muy importante considerar la teoría bioecológica que nos plantea Bronfenbrenner, porque asumimos que el desarrollo de un individuo siempre va a estar condicionado por sus sistemas, por su ambiente, ¿no es cierto? Y Bronfenbrenner plantea que existen estos distintos sistemas, partiendo por el microsistema, que son las relaciones de los procesos proximales del individuo, como las diadas, ¿no es cierto? Que normativamente sería, por ejemplo, el niño con la mamá, o el niño con el cuidador inicial, que puede ser un abuelo, un tío, un padre adoptivo, una hermana, etc. Después, el mesosistema, que se va ampliando también con la edad, con la entrada al el inicio de la etapa escolar, la familia en el caso como, bueno, los padres, los hermanos, el la vecindad, hablando, no sé, por el amigo o el hijo de la amiga de tu mamá, que son en el fondo tu sistema más próximo, que ya está fuera del microsistema. Después se refiere al exosistema como, como contextos que influyen, pero no de manera tan directa. Por ejemplo, la relación que existe entre la familia y el colegio. Como tú no estás necesariamente ahí como alumno, pero sí las decisiones que tome, por ejemplo, tu profesora jefe con tu mamá, te van a influir de alguna forma. O si es que a tu papá lo echan del trabajo, te va a influir a ti de alguna forma. Y a eso se refiere el exosistema. Y finalmente tenemos el macrosistema, que ya son estas instituciones grandes, por ejemplo, el tipo de gobierno que tengamos obviamente va a influir en nuestra vida, en el nivel de libertad, en el tipo de educación que recibamos, en los sistemas de valores, las creencias. Y eso en el fondo también es como más, no sé, probablemente nosotros tengamos un macrosistema similar, porque todos vivimos en Chile bajo el mismo como gobierno actualmente y así. De esta teoría es muy importante que entiendan el concepto de diada, como esta relación que existe donde se genera el proceso proximal entre el individuo y como el ser más cercano, que no necesariamente tiene que ser uno, puede haber una diada con más de una persona. Y el tema de los procesos proximales, que es esta relación que se establece en la diada, que influye muchas veces como en términos de conducta. Y es lo que de repente escuchamos como en conversaciones como cotidianas, que, ay, no sé, tiene, no sé, este tipo de apego con la mamá, entonces eso se ve eso se ve en sus relaciones afectivas hoy día. Como que tiene mucha relación eso y se debe al tema de los procesos proximales. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Voy muy rápido, voy muy lento. ¿No? Bueno, digamos. Hay una duda ahí en el chat. Dime. ¿Pusieron los procesos proximales tendrían que ver con el apego entonces? Sí, o sea, el apego se va a formar, bueno, de manera inicial con una sola persona, pero totalmente, tienen relación. En el fondo, el nivel de apego que tú desarrolles va a depender de la calidad de los procesos proximales que establezcas con el individuo. ¿Entiendes? Sí, sí. Por ejemplo, si mis procesos proximales, ya, supongamos que mi mamá es mi figura de apego, pero mi mamá no tiene procesos proximales conmigo como fijo, porque de repente está, de repente no está, o está con una depresión, entonces yo lloro y no me pesca. Ese, esos son procesos proximales. Y esos procesos proximales van a definir qué tipo de apego voy a desarrollar yo con mi mamá. Perfecto. Ya. Entonces, el apego. El apego tiene distintas influencias como externas, ¿no es cierto? Que van eh, a definir cómo se va a desarrollar esto. En primer lugar, lo que les decía recién, el tema de las influencias familiares, como qué tan presente tienes a tu figura de apego, la relación que se establece con ella, lo que hablamos de los procesos próximos. También un tema contextual, como
el nivel socioeconómico también va a depender, porque de repente, no sé, si yo tengo un nivel socioeconómico bajo que obliga a que todos mis seres cercanos estén todo el día trabajando, eh, eso va a influir también directamente en mi apego. Y finalmente también hay una influencia genética que tiene que ver con el temperamento que tienen los niños, eh, como puede estar en un contexto maravilloso, con una familia súper presente, con unos procesos proximales perfectos, pero tener un temperamento que te genera como una distancia con tu figura de apego. Entonces esos tres elementos hay que tenerlos en consideración. Eh, y el apego también tiene fases de formación. Y por eso de repente dicen como, y también ahí se encuentra la justificación del postnatal, por ejemplo. Como, porque es importante que esta figura comparta con los niños, incluso siendo tan chicos, que uno de repente dice, bueno, pero si son guaguas, como que no se van a acordar. Efectivamente, en la formación del apego, estas etapas son fundamentales. Y de nuevo, no necesariamente tiene que ser la mamá. Ojo, que el apego se puede formar con cualquier figura que actúe como cuidador, que cumpla con las características de cuidador. Eh, y bueno, en realidad no hay mucho más que explicar en el tema de las fases. De las 0 a 6 semanas es preapego, se va formando el apego propiamente tal, y después de los 24 meses en adelante ya se formó. Y ese apego se va a anotar en las relaciones que establece el sujeto con otras personas. Una persona que tiene un apego seguro probablemente va a tener relaciones sanas con sus padres, con relaciones amorosas, relaciones familiares. En cambio, una persona que tiene un apego, que tuvo un apego inseguro con su figura de cuidador, probablemente va a tener también problemas en la formación de relaciones de otras índoles. Y bueno, las características que tiene es la selectividad, que en el fondo es el niño el que escoge esta figura. Y muchas veces pasa que, por ejemplo, no sé, la figura de apego se vuelve, en vez de la mamá, el cuidador, que pasa todo el día con la guagua en vez de la mamá. Como no es que la mamá diga, ya, yo voy a ser la figura de apego, sino que va, depende del individuo. Eh, ay, dime. La búsqueda de proximidad a través de conductas, que los niños levanten los brazos para que los tomen, que lloren cuando la figura de apego no está. E incluso la búsqueda de proximidad puede ser con objetos de transición, como el tuto, el chupete, el peluche. Obviamente no es que la figura de apego esté en ese objeto, sino que se posiciona como una figura, como les entrega seguridad a los niños. Bueno, y eso mismo, el apego viene siendo un vínculo de seguridad y bienestar. Y otra característica como normal es que cuando la figura de apego no está, genera ansiedad al individuo. Ahora, es una ansiedad sana. No es que si la mamá se va, el niño llore 5 horas, pero si una mamá se va y una guagua no llora, eso también es raro, porque te está diciendo que hay algo del apego que no se está desarrollando normativamente. Y bueno, tenemos la tipología de ¿cómo se llama esto? Del apego. Tenemos el apego seguro, el inseguro vacío, el inseguro ansioso ambivalente y el inseguro desorganizado. El seguro es como el esperado, ¿no es cierto? Es el vínculo que se crea entre este individuo y el cuidador, en donde el niño está, ¿cómo explicarlo? El niño siente confianza, el niño se atreve, por ejemplo, a explorar, no tiene que estar todo el día pegado al cuidador. En un apego seguro, uno puede verlo, por ejemplo, no sé, en la plaza, los niños que son capaces de ir a jugar mientras la mamá los está mirando, pero no pegados a la mamá. Tienen un nivel de independencia también, porque también tienen confianza en que esta base es segura, que no se va a ir, que no los va a dejar botados. Y eso también tiene características propias del cuidador. El cuidador es una persona que es responsivo a las demandas de el individuo, ¿no es cierto? Si este niño llora,
el cuidador reacciona. Eh, por ejemplo, bueno, hay muchas como discusiones teóricas de si las guaguas deberían dejarse llorando o no, pero claro, como hay hay puntos medios y hay excesos. Como si una guagua llora, se llora y nadie reacciona, obviamente que probablemente, uy, perdón, obviamente que es probable que ese niño desarrolle algún tipo de inseguridad en el apego. A diferencia de que si llora y saben que el cuidador ya es capaz de identificar que está llorando porque tiene hambre o que está llorando porque hay que mudarlo, etc. Después tenemos el inseguro evasivo. El inseguro evasivo es... A ver, dame un segundo. Ya, el inseguro evasivo es este niño que les comentaba recién. La mamá se puede ir y no hay una reacción. O bueno, en realidad yo me refiero a la mamá, pero el cuidador se puede ir y no hay una reacción porque no muestra como eh, esta característica que hablábamos antes de la ansiedad frente a la separación, ¿no es cierto? Como es una figura, la característica que tiene el cuidador es que a veces está y a veces no está. Entonces el sujeto se acostumbra a que no puede contar con esta base segura. Y por lo mismo evita también el contacto cuando está, como que rechaza a esta figura de apego. Y son esos niños que, por ejemplo, llega la mamá o el cuidador, perdón, es la costumbre, em, y hacen pataleta y se enojan y pelean y que en realidad cuando están con otro cuidador se portan excelente. Después tenemos el inseguro ansioso ambivalente. Este sujeto es al revés. Cuando se va el cuidador, muestra demasiada ansiedad. Es el niño que si el cuidador se va puede quedar 4 horas llorando. Y eso ya tampoco es un desarrollo normativo, ¿no es cierto? Y esto se debe porque el cuidador no sabe leer las necesidades del individuo. También tiene, como, claro, una guagua que llora se llora o que llora y la mamá no, o perdón, el cuidador no sabe identificar si es porque tiene hambre, si es porque hay que cambiarlo. Entonces no existe esa conexión, no se crea este vínculo. Entonces, el niño tiene que estar pegado al cuidador eh, de una forma no sana. Y este es el niño que, por ejemplo, no puede jugar en la plaza a 2 metros, tiene que estar pegado al cuidador. Y finalmente tenemos el inseguro desorganizado. Este es el tipo de apego más como raro, por decirlo así. Es el que menos se da, porque tiene como características del inseguro evasivo y del inseguro ansioso ambivalente. Y son niños con apego desorganizado que pasaron por experiencias tan caóticas que no lograron como establecer este vínculo. Entonces a veces son como evasivos, pero a veces necesitan demasiado como contención, demasiado cariño y actúan como una ansioso ambivalente en el sentido de que la separación les genera demasiada ansiedad. Entonces es como una mezcla entre estos dos anteriores. ¿Alguna duda? En el inseguro ansioso ambivalente, ¿cuáles son como las características del cuidador? Em, el cuidador, ya, en este el cuidador no es capaz de responder a las necesidades del individuo. ¿Ya? Puede que esté presente, pero no lee al individuo. Entonces no importa mucho esa presencia porque no existe ese vínculo. Es, por ejemplo, eh, bueno, le he dado muchas veces este ejemplo que lata, pero es el que creo que es más claro, como una guagua que llora, que llora, que llora, que llora y que en verdad el cuidador no es capaz de identificar por qué está llorando. Y que uno de repente lo puede ver como los cuidadores, ah, no, ese llanto de hambre, ese llanto de que hay que cambiarlo, eso es llanto de sueño. Como en el inseguro ansioso ambivalente, el cuidador no tiene esa capacidad, no sabe leer al individuo.
¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. Mira, Yo tengo una pregunta también. dime, El cuidador que es como demasiado sobreprotector, ¿qué, ¿ya? qué tipo de apego genera en el niño? Eh, Puede ser, bueno, va a depender también del niño. Puede ser entre inseguro evasivo o inseguro ansioso ambivalente, porque va a depender de lo que les decía. Puede ser sobreprotector leyendo las necesidades del individuo o no leyéndolas. Si es que está si es muy sobreprotector y no desarrolla esa autonomía del niño a como alejarse de él, pero sí es capaz de leer sus necesidades, probablemente desarrolle un apego inseguro evasivo. Que en el fondo el niño como que pide ese espacio. Como, a ver, no sé cómo explicarlo. A ver, bueno, perdón. Si es que el cuidador lee al individuo, pero no lo deja como desarrollarse de manera autónoma, es probable que desarrolle el inseguro evasivo como una estrategia de buscar esa autonomía como de manera independiente. Como si tú no me la vas a dar, la voy a buscar yo, entonces alejar. De lo contrario, si es que el cuidador quiere tenerlo pegado todo el día, pero no es capaz de leer sus necesidades, va a generar un apego ambivalente. Por eso aquí Ya, gracias. como que hay que considerar el contexto completo antes de decir, que puede ser un apego este o este otro. Y lo que les recomiendo es que de repente no hay una sola respuesta buena, va a depender de cómo ustedes lo justifiquen. Como, no sé, si yo no considero la atención a las necesidades del cuidador, puedo justificarlo como inseguro evasivo. Entonces doy los argumentos de que no sé, el cuidador es demasiado sobreprotector. Pero si lo considero, puedo justificarlo como lo otro. Y no significa que uno vaya a estar bueno y el otro vaya a estar malo, sino que todo va a depender en la forma en como ustedes justifiquen su respuesta. Ya. Entonces, ahora nos metemos de lleno al desarrollo cognitivo. En el desarrollo cognitivo, antes de entrar a Piaget y los estadios, hay un par de conceptos que son esenciales porque se van a quedar con ustedes el resto de la carrera, que tienen que ver con los procesos de asimilación, de acomodación y de desequilibrio cognitivo. Entonces, lo que se plantea en el desarrollo cognitivo es que nosotros nunca vamos a adquirir un conocimiento de la misma forma en la que se nos enseña. No es que yo imprimo un papel y lo meto en mi cabeza, sino que lo que nosotros aprendemos es nuestra interpretación de un contenido específico. Y a esa interpretación le llamamos asimilación. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros todos tenemos conocimientos previos de cualquier temática, aunque estén bien, estén mal, les haga falta como contenidos, siempre vamos a tener una estructura previa en el cerebro. Por ejemplo, no sé, eh, animales, mamíferos, y dentro de los mamíferos yo sé que está el perro y el gato. Entonces, si yo estoy aprendiendo sobre, no sé, las jirafas, voy a meter este nuevo conocimiento dentro de mis estructuras previas. A ese proceso le vamos a llamar asimilación. Ahora, existen casos en donde nosotros vamos a tener que crear nuevos esquemas, porque efectivamente no teníamos un conocimiento previo o nos damos cuenta de que el conocimiento previo que teníamos estaba errado. Entonces se hace necesario crear una nueva como clasificación. Cuando eso sucede, se llama acomodación. Y la acomodación solamente es posible cuando se produce en el cerebro un desequilibrio cognitivo. Y eso es precisamente lo que nosotros apuntamos a hacer con las clases. Como presentar una problemática que les haga cuestionarse como, esto no funciona como yo creía. Como, a ver, yo acabo de hacer una planificación
en donde un texto literario que se ocupa es la canción. Entonces, el hacer entender al estudiante que la canción es un texto, o un estudiante de primero básico, como, pero ¿cómo? Si la canción se canta, el texto se lee, ahí se puede producir un desequilibrio cognitivo. Y uno diga, pero como no me calza. Y el desequilibrio cognitivo es precisamente lo que permite el aprendizaje nuevo. Así se produce el aprendizaje. Cuando generamos un desequilibrio, el estudiante necesita volver a ese equilibrio y eso lo logra a través de la acomodación, que es creando nuevas estructuras de conocimiento. ¿Alguna duda? Sorry, no estoy. Ahora voy a buscar el chat, pero se me pierde. Oye, a mí esto es lo que más me cuesta. ¿Me podrías, porfa, volver a explicar esto? Obvio. ¿Alguien sabe cómo puedo como dibujar en la pantalla? Y quizás es más fácil. No, yo no cacho. Tenés que poner, está ahí compartiendo tu pantalla, ¿no? Sí. Ponís ver opciones y sale anotar. Ah, perfecto. Ya. Gracias. Tenemos nuestro cerebro, ¿no es cierto? Y tenemos distintas formas de integrar conocimientos. Desarrollo cognitivo va a ser siempre en relación a eso, bueno, a eso y a cómo se va desarrollando nuestro cerebro para ir aprendiendo cosas nuevas. Y en ese sentido se plantean estas dos estructuras, ¿no es cierto? No voy a dibujar muy bonito, pero se entiende. La asimilación y la acomodación. La asimilación es cuando nosotros ya tenemos una estructura. Por ejemplo, yo tengo la estructura de frutas. Y en frutas tengo la manzana, la pera, la sandía. No importa, ¿ya? Y en clases aprendo que existe el mango. Y yo no conocía el mango. Lo que yo voy a hacer va a ser un proceso de asimilación, porque yo ya tengo en mi cabeza la estructura de frutas. Entonces no voy a necesitar crear una estructura nueva, sino que yo voy a incluir el mango a esta estructura previa a través de un proceso de asimilación. Pero en realidad también voy a aprender sobre la lechuga. Pero la lechuga ya no es una fruta, la lechuga es una verdura y yo no sé lo que es una verdura. En ese caso, yo voy a tener que hacer un proceso de acomodación, en donde, en primer lugar, para poder hacerlo, se me va a generar un desequilibrio cognitivo. ¿Qué pasa? La lechuga no entra en mi clasificación de fruta. Entonces ahí yo quedo como, ¿cómo explicarlo? Como se me desequilibra todo, como, pero es que no me entran estas clasificaciones. Yo tengo estas clasificaciones y la lechuga no entra en ninguna. ¿Ahora qué hago? Y ahí se fuerza el cerebro a crear una nueva estructura. ¿Sabes qué? Existe una sección que se llama verduras, que yo no tenía considerada. Y en esa vamos a meter la lechuga. Este proceso es la acomodación. Y para que este proceso se pueda llevar a cabo, tiene que haber habido un desequilibrio cognitivo. ¿Se entiende mejor ahí? Sí, Ya, bacán. perfecto. Entonces, ya, esto en realidad es como, de repente, yo cuando hice el ramo lo tomé como súper, ya, como, no importa, me concentro en aprenderme los estadios. Pero esto es esencial porque los va a seguir toda la carrera. Y es súper importante de considerar cuando estamos planificando, eh, y porque también es una justificación como, de verdad que les va a servir para toda la vida en el área docente. Entonces, es súper importante que lo tengan presente. Bueno, siguiendo con el desarrollo cognitivo, tenemos a nuestro Dios, que no se les va a olvidar jamás en la vida, los desarrollo cognitivo, Piaget y los estadios del desarrollo. Piaget plantea que, claro, en vez de existir etapas del desarrollo, existen estos estadios, ¿cierto? Y los va diferenciando por hitos. Cuando se cumple el hito de sensorimotor, el individuo es capaz de pasar al estadio preoperacional, cuando se cumple el hito del preoperacional, al de operaciones concretas, y así.
Ahora, él propone rangos etarios. El sensoriomotor de 0 a 2, el preoperacional de 2 a 7 y así. Pero esto no significa que sea cuadrado, y es lo que les dije al principio. Eh, el, el avance de un estadio a otro va a depender del individuo, va a depender del contexto en el que está inserto, va a depender de muchos factores. Y eso se puede relacionar directamente con la teoría bioecológica, con los sistemas que tenga el individuo. Entonces, nunca se queden con que si el niño tiene 8 están las operaciones concretas porque está dentro del rango etario, porque esa justificación no es válida. ¿Ya? Me voy a meter o sea, como ahora estadio por estadio. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Algo anterior? Ya, démosle entonces. El sensoriomotor es desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años de edad. Y acá van a empezar a desarrollarse los primeros elementos como cognitivos del estudiante, que muchas veces es lo que pasamos más en alto, porque en el fondo todavía los niños no hablan, tienen una movilidad, ¿cómo decirlo? Como muy limitada, pero hay que tener especial atención porque aquí existen como desarrollos clave. El hito esencial de este estadio va a ser las representaciones mentales, que tienen que ver con la idea de la permanencia del objeto. Al principio, en los primeros meses, el niño no es capaz de identificar que si yo le muestro una pelota y la escondo detrás de mi mano, la pelota sigue estando detrás de mi mano. Para el niño la pelota ya no existe. Y lo mismo sucede con las personas. La mamá está cuando está conmigo, la mamá está cuando yo puedo verla, pero cuando la mamá sale, la mamá desaparece, ya no existe. Por eso genera tanta angustia o llanto. Aquí recordemos que está recién formándose, bueno, en realidad del 0 a 2 años cuando se forma el apego, pero precisamente el hito que te marca la evolución del sensoriomotor al preoperacional es cuando el niño es capaz de entender las representaciones mentales. Es capaz de entender que cuando la pelota está atrás mío, está atrás mío, no deja de existir. Y cuando la mamá va a la cocina, está en la casa, pero yo no la veo. No es que desaparezca de la faz de la tierra. ¿Ya? Ese es como el hito importante que marca el paso de este estadio al siguiente. Y después nos vamos al preoperacional. Yo este es al que les recomiendo que estudiando le hagan más énfasis, porque al preoperacional y a las operaciones concretas, porque este es el rango etario más o menos en donde ustedes como docentes de básica se van a mover. ¿Ya? A ustedes nunca les va a tocar un estudiante en una etapa, en un estadio sensorio motor, porque es hasta los 2 años, y convengamos en que si un niño a los 7 años no lo tiene desarrollado, ahí sí tenemos desarrollo no normativo. Entonces el preoperacional y el operaciones concretas les recomiendo que enfoquen su estudio en eso, porque es lo que más van a usar el día de mañana siendo profesora y probablemente para términos como de evaluación, porque es lo que les interesa a los profesores que nosotros entendemos mejor, ¿no es cierto? En esta etapa preoperacional, la simbología adquiere una importancia súper relevante, porque como ya dijimos, los niños aprenden a través de representaciones. Todo es muy concreto. ¿Ya? Esta representación puede ser un símbolo, puede ser un dibujo, puede ser un material concreto. Y por eso el juego simbólico acá adquiere también un rol como especial. Porque, bueno, Piaget lo plantea así, después vamos a ver que Vygotsky no tanto, pero para Piaget el tema del juego tiene que ver con el desarrollo. Como él a través del juego simbólico va a ir como desarrollando habilidades del desarrollo cognitivo. ¿Ya? Ahora, la limitación que tiene este estadio es que los niños no son capaces de identificar más de una dimensión de un objeto. Por ejemplo, el niño puede separar
juguetes por más grande y más chico, pero no puede separarlos por color y más grande y más chico. Es solamente una dimensión que es capaz de diferenciar. Y bueno, acá tenemos avances en comparación al sensorio motor, que es lo que les decía, el tema del uso de la simbología, empieza la comprensión de identidades en términos de el conocimiento del yo. Empiezan a ocupar pronombres como pronombres propios. Yo, mío, se identifican como un sujeto distinto al entorno exterior, aunque todavía son muy centrados. También está dentro de las habilidades que todavía no se desarrollan. Ellos todavía no son capaces de ponerse en el lugar del otro, ¿ya? Bueno, lo que decíamos, tienen la capacidad para clasificar con la limitación de que solamente en torno a una dimensión. Y también empieza el tema del desarrollo de la teoría de la mente, que la vamos a ver con un poco más de profundidad más adelante. La teoría de la mente tiene que ver con esto que hablábamos de como la centración del individuo, ¿ya? Y es que a través de la capacidad simbólica de representación, el niño empieza a ser capaz de interpretar y predecir, como dice el Power, conductas ajenas, propias y ajenas. Ahora, es un proceso lento y progresivo, no es de la noche a la mañana. Entonces, también tiene mucha relación con la transición entre el preoperacional y operaciones concretas. En el preoperacional está empezando a desarrollarse la teoría de la mente. En operaciones concretas ya debería estar desarrollado. Ya no es como tan cuadrado en ese sentido. De los 7 a los 12 ya aproximadamente vamos a pasar a las operaciones concretas. Y acá el hito máximo es el tema de la descentralización del pensamiento. No solamente como en relación a la capacidad como de empatía y de lo que hablaba de teoría de la mente, como de predecir emociones o conductas del otro, sino también en que pueden ya considerar más de una dimensión en un razonamiento. Como lo que les decía, ya pueden ordenar por color y por tamaño y también eso se aplica al razonamiento. Como, no sé, puede que esté lloviendo por más de una razón. Y hay conceptos que son como conceptos cognitivos que se pueden ver y que sirven como para las pruebas piagetanas, que normalmente en la primera práctica ustedes como que lo tenían que llevar a cabo. Es el tema de la conservación, la clasificación y la seriación. En esta etapa los niños ya son capaces, por ejemplo, de identificar que si yo tengo un vaso flaco y alto y un vaso corto y gordito, y pongo la misma cantidad de agua, como ellos ya son capaces de identificar que tienen la misma cantidad de agua aunque se vea que uno tiene más que otra. Ellos ya desarrollan esa capacidad. Lo mismo con la seriación, como de el orden de los elementos. Por ejemplo, si tú le pasas lápices de distintos tamaños, el niño ya es capaz de ordenarlos en base a un, ¿cómo se llama? Un criterio, como de más chico a más grande. Y eso se puede ver en elementos como, no sé, yo me acuerdo en la práctica uno haber visto como los niños ordenaban su casillero, que algunos lo ordenaban del cuaderno más grande al cuaderno más chico. Y bueno, también el tema de la clasificación, que ya lo pueden hacer a partir de más de un criterio, que lo habíamos hablado. Entonces, repito, yo preoperacional y operaciones concretas, haganle especial énfasis en el estudio porque no solamente para efectos de evaluación del ramo, sino que para efectos de su carrera docente, es lo que más van a manejar. Y finalmente tenemos las operaciones formales, que acá, bueno, hay una crítica a Piaget, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de desarrollo cognitivo y entendemos que el desarrollo es algo que nunca para, uno no para de desarrollarse a los 12 ni a los 18, sino que el desarrollo dura para toda la vida.
Y claro, y Piaget dice, bueno, de los 12 a los 100 años. Entonces surge la crítica de, pero bueno, hay un desarrollo que aquí no está siendo como tomado en cuenta, porque también se habla más adelante de un desarrollo postformal, que no vamos a entrar en detalle de lo que es eso, pero, pero las críticas hacia Piaget van enfocadas en eso, que en el fondo, claro, fuiste súper exhaustivo de los 0 a los 2, de los 2 a los 7, de los 7 a los 12, y después metiste a todo el mundo en una misma bolsa. Bueno, las características principales de este estadio es que ya los estudiantes desarrollan un carácter hipotético deductivo que tiene mucha relación con el pensamiento científico, como de ser capaz de elaborar hipótesis y probar esas hipótesis. Como, si es que está lloviendo, entonces en una semana las plantas van a estar más hidratadas y cosas así. Y bueno, el carácter proposicional se refiere a que ya no son concretos, o sea, no necesariamente necesitan elementos concretos para comprender la realidad, sino que pueden comprender en base a enunciados. No necesitan ver cómo funcionan las cosas o el material concreto per se, sino que son capaces de aprender en base a los enunciados verbales. Bueno, obviamente el dominio de las operaciones formales, por cómo se llama el estadio, es lo principal, ¿no es cierto? Y finalmente el acceso a la metacognición. No sé hasta dónde lo han visto, pero la metacognición hace referencia a aprender cómo aprendemos. Por ejemplo, yo aprendo mucho mejor si es que hago resúmenes. Y si es que solo leo la materia, en realidad se me olvidan las cosas. Entonces yo sé que mi mejor forma de aprender es escribiendo lo que estoy aprendiendo. Eso es un proceso metacognitivo, que en el fondo es como yo evalúo qué estrategias me sirven más a mí para aprender. Y obviamente voy enfocándome en eso. Esto se logra solamente desde el estadio de las operaciones formales. ¿Alguna duda en torno a los estadios? Porque creo que aquí ya pasamos a teoría del procesamiento de la información. ¿No? Ya, a TPI, ¿lo alcanzaron a ver? Porque si no, en realidad me lo salto, pero por un tema de tiempo. Algo. No, no lo vimos en clases, creo. Ya, eso es lo otro. Yo puse todo en este Power, que después se lo voy a compartir a la Sofía para que lo tengan. Si es que hay algo que no vieron en clase, no entren en pánico. Simplemente no lo vieron. Yo preferí como que sobrara que faltara cosas. Si esto no lo vieron, me lo saltaron. ¿Ya? Ya. Desarrollo psicosocial. El desarrollo psicosocial va a hacer referencia a las características que van a tener nuestra interacción con otros. Y acá, en el ramo sobre todo, se hace mucho como énfasis a las relaciones entre pares, porque de nuevo es lo que nosotros vamos a ver mucho siendo profesores. Y que vamos a también que mediar mucho y considerarlo a la hora de lo mismo, de cómo influye en el aprendizaje, pero eso van a ver más adelante. Y en torno al desarrollo psicosocial, bueno, vamos a tener que empieza la creación de la identidad, el desarrollo de la identidad. Si bien nuestros niños de primero a sexto básico todavía no tienen la identidad formada, están en un proceso de como creación de identidad que se hace a través de las operaciones de crisis. ¿Ustedes vieron las 8 edades del hombre de Erikson? Como la inferioridad versus laboriosidad, como esas etapas. Sí, ya perfecto. Entonces, claro, la identidad del individuo se va formando en base a estas crisis que son crisis vitales, ¿no es cierto? Que son crisis que todos los sujetos las van a tener y que las va a superar de una forma u otra, ya sea positiva o negativa, y eso va a influir en cómo se constituye su identidad a largo plazo. Sin embargo, también existen las crisis incidentales, que son crisis que no le pasan a todo el mundo, pero que también pueden definir cómo se va a configurar nuestra identidad.
esto puede ser, por ejemplo, no sé, tuve un accidente automovilístico cuando chica y perdí un familiar. Mis papás se separaron. Como este tipo de crisis no van a estar en todos los individuos, pero sí la forma en que superemos estas crisis puede tener incidencia en cómo se va a configurar nuestra identidad cuando seamos más grandes. Entonces, bueno, el tema de las etapas, aquí en realidad a mí me gustó un montón esta imagen porque va mostrando por colores como en el desarrollo como de la edad. Entonces también como si bien tienen que estudiárselo todo y lo ideal es que lo manejen todo, yo les recomiendo que desde laboriosidad e inferioridad hasta estas dos, la laboriosidad versus inferioridad, identidad y confusión de roles, son las que más les hagan énfasis porque son las crisis que van a vivir sus niños, siendo profesoras el día de mañana. Entonces es importante que tengan un ojo especial a eso y que si ven que el niño está como fallando en esta crisis, puedan apoyarlo. En el fondo, por ejemplo, la obesidad versus inferioridad tiene que ver con que, no sé, los niños entran a primero básico y se espera el aprendizaje de muchas nuevas habilidades. Tienen que aprender a leer, tienen que aprender a escribir, tienen que sociabilizar. Si es que el niño se ve abrumado con todo esto y no es capaz de como manejarlo todo, puede como resolver esta crisis a través de la inferioridad. Y eso va a afectar en cómo el niño constituye su identidad. Entonces, como docente, podemos como hacernos cargo de eso, no, obviamente no hacernos cargo, pero sí apoyarlo, como ayudarlo con sus estrategias sociales, quizá acompañarlo en términos académicos. Por eso es tan importante que como profesoras conozcamos esto, que al final, claro, este es como el ramo más psicológico que van a tener en toda la carrera, y de repente uno puede decir, ya, súper interesante de saber, pero ¿qué tanto me va a servir? Mucho. Créanme que sirve mucho. Yo estoy en cuarto y de verdad que me acuerdo de este ramo todos los días porque me sirve un montón como para justificar las decisiones pedagógicas que uno hace, planificando, estando dentro de la sala. Entonces, de verdad que, aparte que yo no encuentro un ramo súper entretenido, súper pena, pero es súper importante y los va a acompañar el resto de sus días como profes. Y acá Papalia, en términos de desarrollo psicosocial, nos introduce dos conceptos que también son súper relevantes que manejemos cuando hablamos de este tipo de desarrollo, que tienen que ver con el autoconcepto y el autoestima. Nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar el concepto de autoestima. Oye, es que tiene la autoestima muy baja, tiene la autoestima muy alta. Y la verdad es que estamos muy poco familiarizados con lo que es el autoconcepto. Entonces, a ver, de repente es un poco complejo de entender las diferencias, así que tratar de explicarlo de forma más clara posible. El autoconcepto es la imagen que yo tengo sobre mis capacidades. Por ejemplo, yo soy muy buena en el área humanista. Me gusta leer, entiendo, como tengo buena comprensión, pero en el área matemática soy un desastre. Definitivamente nunca como que logré bien el desarrollo del pensamiento lógico matemático, me cuesta un montón. Ya. Y eso es mi autoconcepto. Yo evalúo mis capacidades. Yo soy buena para esto, soy buena mala para esto. Soy, no sé, soy sociable y creo que tengo compatibilidades sociales, pero esto otro. En cambio, la autoestima es como yo valoro esas capacidades, como yo me siento al respecto. Por ejemplo, yo soy mala en matemáticas, pero no siento que eso no me baja la autoestima, porque yo sé que tengo, no sé, otras capacidades, porque sé que si me esfuerzo igual puedo como lograr lo suficiente que necesito. Entonces mi autoestima en ese sentido es buena, aunque mi autoconcepto sea malo. ¿Se entiende? Sí, dice en el chat. Ya, Yo sí, tengo una dime. pregunta. Dime. En ese caso, en el que mi autoconcepto es como malo, como entre comillas, y mi autoestima es buena, como a qué se debe que mi autoestima sea buena y no sea mala? ¿Como al tipo de apego, como algo así? Bueno, en realidad el apego puede influir, porque, por ejemplo, si yo soy mala para matemáticas, pero a mí mi figura de apego siempre me dice, mira, en realidad
mira, trabajemos juntas, esforcémonos, como que seas mala para matemáticas no te hace tonta. Obviamente mi autoestima va a ser buena, pero si yo tengo una figura de apego que me dice, ay, eres súper tonta, ¿cómo no cachai? Es súper fácil. Obviamente que mi autoestima en relación al autoconcepto de mis capacidades matemáticas va a ser mala. Y por eso influye mucho lo que les decimos a los niños. Como, está bien, uno nunca va a ser perfecto en todas las áreas. Uno siempre va a tener áreas del autoconcepto que va a ser más baja, porque en realidad uno es capaz de identificar, mira, mis cualidades, yo tengo mucho más, mejores destrezas en esta área que en esta otra. El tema es que lo ideal sería que nuestra autoestima, a pesar de eso, fuera buena. Y existen casos en que no lo es. Y eso se debe también, claro, tiene un factor importante externo que tiene que ver con el apego. Y no solamente con el apego, sino con las relaciones entre pares, las relaciones sociales. Si es que a mí mis compañeros me dicen todo el día que soy tonta, probablemente sí voy a creer que soy tonta. ¿Entiendes? Sí, gracias. Ya, bacán. Ya, me lo voy a saltar porque ya nos queda poquito rato. Bueno, acá lo mismo, o sea, hace un foco súper grande en relación entre pares porque es lo que nosotros vamos a estar mediando siempre como profesores. Eh, Acá hay un poco de, estos tres elementos son elementos que pueden como afectar la relación entre pares. Primero un tema de problemas físicos que normalmente son como generación de burla. Los niños que son, por ejemplo, tartamudos, o no sé, más gordos, más flacos. Entonces eso también puede afectar cómo el estudiante se relaciona entre los pares y por lo mismo es tan importante nuestro rol como mediadores. Las conductas agresivas, obviamente los niños que tienen ese tipo de conductas causan rechazo entre sus pares. Los que le pegan o no son capaces de controlarse y hacen show y drama. La ausencia de conducta proactiva. Los niños que son muy tímidos también tienden a aislarse. Por lo mismo, porque en el fondo los niños son como sociales por naturaleza y, y cuando hay uno que se retrae, queda más solo. En ese sentido, la prosocialidad es un elemento súper importante en las relaciones entre pares porque es un elemento que es característico de las amistades. En el fondo así empiezan a surgir las amistades, como a través de los actos prosociales, que tienen que ver con ayudar al otro, con compartir, con consolar, con proteger. Y finalmente tenemos el tema del bullying dentro del desarrollo psicosocial, eh, que también es algo que tenemos que tener súper en consideración porque es algo que vamos a tener dentro de la sala de clase, como de alguna forma u otra. Y por lo mismo, como no hay que estigmatizar, como el agresor no es un niño malo, la víctima no es un niño bueno, como no necesariamente, ¿ya? Y ahí hay que tener ojo, como aquí hay características de cada uno, probablemente el agresor de alguna manera es víctima, puede ser víctima en su casa, y por eso es agresión en el colegio. Normalmente tiene, claro, prestigio en el grupo, bajo rendimiento académico, por lo mismo, porque hay un tema emocional ahí, hay un tema como dentro del desarrollo psicosocial que está fallando. De lo mismo, son niños que pueden tener autoconceptos bajos, autoestimas bajas, y en el fondo esta es como una forma de un método de defensa personal. Entonces, hay que tener como eso siempre en consideración. Lo mismo con las víctimas, son normalmente niños que tienen pocas habilidades sociales, que les cuesta expresarse, que les cuesta tener más amigos, y por lo mismo se vuelven como blancos perfectos como para ser víctimas de estas situaciones. Pueden presentar rasgos físicos distintivos, que era lo que hablábamos más arriba, ¿no es cierto? Al final, el tema físico puede ser como un criterio que afecte las relaciones entre pares. Y por lo mismo también, como son niños como más invisibles, hay que tener ojo, porque también de repente uno puede no notarlo. Son niños que no necesariamente van a exteriorizar que están siendo víctimas. Y finalmente tenemos un tercer factor que es esencial, que es el tema de los espectadores, que normalmente no lo consideramos mucho en el bullying, pero que siempre está presente. Y tenemos tres tipos de espectadores. El antisocial, que es el que refuerza al agresor. Ay, bueno, no molestarlo. Hoy sí, no sé qué, el que se ríe. Tenemos el neutral, que dice, bueno, en realidad yo no me meto porque quizás que me salgan molestando a mí. Y finalmente el espectador prosocial,
es el que se da cuenta que efectivamente hay algo ahí que no corresponde, que trata de ayudar a la víctima, que son, por ejemplo, estos niños que llegan a decirle a la profesora, ¿sabe qué? A Juanito lo están molestando, pero él no se atreve a decir, ¿ya? Estos 3 factores son como los iniciales, ¡ay, no! Como los elementales para el tema del bullying y que siempre que hablan de bullying tienen que considerar los 3. Ya, y hoy me pasé un poco, perdón, les estoy quitando hora de almuerzo. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para alcanzar a terminar. Finalmente tenemos la teoría del juego, que esto también les va a entrar. Es lo que les decía yo hace un rato. Para Piaget, el juego es una metodología de adquisición de conocimiento. A través del juego los niños aprenden, a través del juego los niños se desarrollan. En cambio, para Vygotsky, el juego es cómo los niños interpretan su realidad. En el fondo, imitan la realidad que ven. Y por eso él dice, no sé, cuando juegan al papá y a la mamá, cuando juegan al supermercado, cuando juegan a la familia. En el fondo están como imitando la realidad que conocen. Y acá tenemos los distintos temas de los juegos. El sensorial, que es más común del estadio sensorio-motor, que tiene que ver con que el niño juega con estos típicos juguetes como de sonido o de como con textura, que se metan a la boca. Esto para el niño en el estadio sensorio-motor es el juego máximo. Y aparte están en todo un proceso también como de descubrimiento de lo sensorial, ¿no es cierto? Ya un poco más grande tenemos, el juego físico, que es el clásico, no sé, la escondida, la pinta o la sola, como quiero decir. En el preoperacional, en el operacional concreto tenemos el simbólico, que va a ser importante, que les recomiendo que lo estudien un poco más a fondo, que tiene que ver con precisamente eso, como atribuirle símbolos a cosas que no lo son. Cuando el niño juega con la escoba ya sé que es un caballo. Cuando el niño toma la caja del remedio y dice que es un celular. Cuando le atribuyen a cosas otro significado. ¿Ya? Todo eso es el juego simbólico. Después tenemos el rudo desordenado, que claro, que en el fondo es más como de contacto físico. El fútbol, por ejemplo, o esas cosas que cuando de repente los niños se pasan, se terminan uno llorando. Bueno, los juegos verbales, como el teléfono, no sé, estos típicos como juegos de mano. El sociodramático, que tiene que ver con lo que les hablaba recién, el jugar a la familia, el jugar al supermercado, que en el fondo es como una actuación, ¿no es cierto? El constructivo, que es todo lo que signifique construir algo. Jugar con Lego, hacer una casa del club, whatever. Y el de reglas, que al final es como yo diría que de los estadios más avanzados, que incluso que jugamos nosotros hoy día, juegos de reglas. No sé, el Catán, el Dixit, Monopoly, whatever. Y por último tenemos el nivel de madurez social en términos al juego que tiene el individuo, ¿no es cierto? Los más comunes del periodo sensorio-motor, del estadio sensorio-motor, perdón, son el solitario y el espectador. El solitario es que el niño se entretiene solo. El niño está con su cajita de sonido y puede estar 2 horas ahí entretenido y no necesita nada más. Y el espectador es que ve, por ejemplo, no sé, los niños que tienen hermanos más grandes, una guagua chica puede estar mirando al hermano jugar con los Legos, no sé, 20 minutos. Y para él también es un juego. ¿Ya? Después va madurando y tienes el juego paralelo, que es que 2 niños juegan cosas totalmente distintas, pero juntos. Y eso se puede ver normalmente con los hermanos. Por ejemplo, ya, compartimos el mismo lugar y nos sentamos a jugar, pero yo estoy jugando no sé, a la casa y con mis Legos, y el otro está jugando no sé, la construcción. Como están jugando juntos, pero están jugando cada uno separado. Como cosas distintas. Después tenemos el asociativo, que es como un pasito más. En el asociativo los niños están jugando juntos, pero tienen fines del juego distintos. Por ejemplo, no sé, no sé cómo explicarlo, pero de repente pasa y es muy divertido con los niños, como ya, no sé, juguemos a la escondida. Y uno en verdad está escondido, pero no está ni ahí con que lo pillen, como que en verdad está entretenido en otra cosa. Ahí están jugando lo mismo, están jugando juntos los niños,
pero tienen como finalidades del juego distintas. Y pasa mucho con eso, que de repente los niños pelean, como ya, pues, como no lo estás haciendo bien. Y finalmente, como en niveles de maduración social en términos del juego, tenemos el juego cooperativo, que es cuando todos juegan a lo mismo, siguiendo el mismo fin. Y en el fondo es como el juego como lo entendemos nosotros. Y creo que eso sería todo. Perdón, me atrasé un poquito, espero de verdad que les haya servido. Les dejo mi mail acá. Si tienen cualquier duda, de verdad que no tengan miedo, escríbanme. Yo quizás no les voy a responder al tiro. Si me escriben a las 12 de la noche, probablemente voy a estar durmiendo. Pero nunca me voy a demorar más de un día en responderles y de verdad que me saco el sombrero por usted y su generación que ha tenido que estar desde el inicio con clases en esta metodología. Así que de verdad que en los que les pueda ayudar, yo feliz. Les deseo todo el éxito para esta para el- Mil gracias, Ignacia. En verdad te pasaste por tu tiempo. Te pasaste para seca también. Y a las que están acá metidas, ojalá puedan estar atentas y ayuden a mandar a su grupo de generación el video cuando se suba, ¿ya? Ahí se lo voy a mandar. Ya, perfecto. Eso. Muchas Te gracias pasaste, por Ignacia. el tiempo también, por escucharme. Y lo mismo, cualquier duda que tengan, por favor, no tengan duda en escribirme, yo feliz de ayudarlas, ¿ya?